Hola, en este capítulo vamos a hablar de los posicionadores electroneumáticos de Siemens. Los posicionadores electroneumáticos como tal son elementos de control que van de la mano con una válvula y un actuador. Entonces, si bien dice el nombre que es un posicionador electroneumático, quiere decir que funcionan válvulas neumáticas. Estas válvulas se caracterizan porque aparte de tener la válvula tiene un actuador que se compone de un diafragma que vamos a ver después para poder ejercer su función de abrir y cerrar la válvula. Entonces, lo que hace el posicionador como tal es que en base a la señal de control puede abrir o cerrar esa válvula de forma controlada. Para abrir la válvula al 50%, al 70%, al 20%, para de esa forma poder regular los caudales que pasan a través de la válvula. Por lo tanto, aquí tenemos en el portafolio dos posicionadores. Tenemos los posicionadores del PC100, que corresponde a la línea básica para aplicaciones sencillas. Básicamente es para aplicaciones que son de alto volumen, o sea, tipo quiero controlar muchas válvulas sencillas. Y después tenemos el PC2, que es nuestro posicionador más flexible. Puede tener módulos adicionales, funciones de diagnóstico adicionales, comunicación digital más avanzada para poder ejercer funciones más críticas o labores de control que requieran más funcionalidad. ¿Dónde vamos a poder utilizarlo? Vamos a poder utilizar en válvulas de control neumático, es su aplicación principal. También podemos usarlo en válvulas neumáticas on-off, quiere decir que no es que necesita hacer un control porcentual de la apertura, sino que simplemente necesito abrirla o cerrarla rápidamente, eso también lo podemos hacer. Y también en el cilindro de aire, para poder ejercer qué tanto se va a mover el cilindro. Son equipos súper robustos y son de los equipos principales para poder ingresar en la industria de procesos. Entonces, antes de hablar del posicionador más a fondo, es importante saber con qué va acompañado. Y siempre va acompañado en algún tipo de válvula. Hay diversos tipos de válvula, pero en general se pueden agrupar en dos tipos. Las válvulas que son lineales y las válvulas que son rotacionales. Entonces, para las válvulas lineales, y tanto para las lineales como rotacionales, vamos a tener dos tipos de funcionamiento. Serán las de simple acción, que quiere decir que van a tener un estado por defecto al que van a retornar siempre a través de un par de resortes. Y el diafragma, que es la zona en donde se va a llenar de aire o se va a salir el aire para poder ejercer un control. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula lineal, quiere decir que el movimiento que ejerce el actuador es lineal, y es de simple acción porque va a tener un resorte y un diafragma. Quiere decir que cuando ingresa el suministro de aire, va a empujar los resortes hacia arriba y va a abrir en este caso la válvula. Esta es una válvula que se conocería como que es normalmente cerrada, porque quiere decir que cuando no hay ningún suministro de aire, el resorte va a generar que se cierre automáticamente. Pero si los resortes estuvieran abajo, por ejemplo, sería una válvula normalmente abierta. Entonces, en base a eso, vamos a tener que hacer también nuestra selección del posicionador. Saber si va a tener un suministro de aire para un diafragma o va a ser de doble acción, que en este caso no vamos a tener resortes, sino que vamos a tener suministro de aire tanto arriba como abajo. Eso quiere decir que el movimiento o el estado de la válvula va a depender netamente de cuál es la función de control que está ejerciendo el posicionador. También tenemos las válvulas rotacionales, que en este caso el principio de funcionamiento es similar. La única diferencia es que en vez de mover el vástago de arriba abajo para cerrar la válvula, está rotando para poder ejercer la función de apertura o cerradura. También puede ser, principalmente son de simple efecto, entonces eso también es importante saber al momento de seleccionar un posicionador. Entonces, ¿cómo se va a montar nuestros equipos? Dependiendo si la válvula y el actuador, el conjunto de ambas, es lineal o rotacional, el posicionador se va a montar en un lugar diferente. En las válvulas lineales, con actuadores lineales, el posicionador va a ir en medio de la válvula y en medio del actuador. Mientras que en los rotacionales, el posicionador va a ir encima del actuador rotacional. Entonces, las aplicaciones de la industria son prácticamente ilimitadas. En toda industria de procesos se va a llegar a necesitar algún tipo de control para manejar los caudales y el transporte de la materia. Por lo tanto, siempre va a ser súper importante el uso de
posicionadores. Ahora, ¿dónde van esos posicionadores? Esos posicionadores van a ir en válvulas y en actuadores de infinita cantidad de proveedores. Aquí algo importante, que Siemens como tal no provee ni de válvulas ni de actuadores. Nosotros solamente ofertamos el posicionador como tal de medición inteligente. Por lo tanto, lo importante aquí es saber es que nuestro posicionador es aplicable a cualquier tipo de válvula de cualquier proveedor. Nosotros podemos adaptarnos y esto se hace a través de una kit de montaje universal, según los estándares NAMUR, que es básicamente un estándar internacional. Entonces eso lo vamos a ver a continuación, pero es importante saber eso, que nuestros posicionadores están diseñados para ser universales. Quiere decir que se pueden hacer tanto para válvulas y actuadores de cualquier marca. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Como es un posicionador electroneumático, va a tener un suministro eléctrico y va a tener un suministro neumático. Necesitamos ambos para que opere. El suministro eléctrico va a ser lo importante para que haga las funciones de control y el lazo cerrado y la comunicación con el sistema de automatización. Y el suministro eléctrico va a ser importante para ejercer la función para poder accionar el accionamiento. Bien se dice, en base a llenar el diafragma. Entonces, ¿cuáles van a ser las conexiones neumáticas? Depende si es un actor de simple efecto o de doble efecto, cuántas conexiones neumáticas vamos a tener. El mínimo esencial van a ser dos. Vamos a tener la salida, que es en este caso el slot 1, que en este caso va a ser la salida que conecta con el diafragma del actuador. Y el 2, que va a ser el ingreso de aire. Por aquí va a tener que entrar el aire y va a tener que ser ese aire de calidad mínimo de clase 3. Eso quiere decir que normalmente tiene que pasar por una unidad de mantenimiento y tener un aire con una calidad decente. Y esto sería para actuadores de simple efecto. En caso de que un actuador sea de doble efecto, en este caso vamos a tener una salida adicional, y esa salida adicional es la que se va a conectar con el otro diafragma. Entonces es importante saber de antemano en qué tipo de actuador estamos tratando, porque en base a eso va a depender de cuántas conexiones neumáticas vamos a tener. Y esto es construcción mecánica, esto no se puede cambiar después. Si tú ya pediste un posicionador para simple efecto, no vas a poder utilizarlo para doble efecto. Y eso. Y ahora, hablando de kit de montaje, como bien el posicionador, que es la parte electrónica, es el bloque, es universal, lo que sí va a depender, dependiendo de cuáles son las dimensiones del actuador, las dimensiones de la válvula, dependiendo de los tamaños, y dependiendo sobre todo de cuál es la carrera que va a tener, o sea, cuál es el rango de apertura que va a manejar la válvula con el actuador, vamos a tener que elegir kits de montaje NAMUR, que son universales. Entonces, para los actuadores lineales vamos a tener un kit en específico, que es este de aquí, bajo este código que está aquí, y lo podemos montar directamente en el actuador. Normalmente muchos actuadores ya vienen, como sigue estándares internacionales, con conectores, con huecos para poder conectar tranquilamente estos kits de montaje. Pero sí va a ser importante saber con qué tipo de actor es, lineal o rotacional, porque si bien el lineal tiene uno, el rotacional tiene otro. Entonces, como aquí podemos ver, el kit de montaje rotacional es muy diferente. Va a venir con una rueda de acoplamiento y con una interfaz de conexión mecánica, que es este elemento de aquí, que es, si se dan cuenta, es este elemento de aquí, que digamos que sostiene el posicionador y tiene la rueda de acoplamiento con el piñón del actuador rotacional. Entonces, si bien yo podría elegir el mismo posicionador para una aplicación de simple efecto entre un lineal y un rotacional, como un lineal y un rotacional son de simple efecto, puedo elegir el mismo posicionador, pero el kit de montaje que voy a elegir para cada uno de ellos es diferente. Entonces eso también es súper importante saber distinguir. Entonces, ahora ya vamos a hablar un poquito de diferencias reales que hay entre el PC2, que es el flexible, y el PC100, que es el básico. El PC se divide en montaje y en comisionamiento. En sí, el PC100 es como que el más básico que tenemos. El PC100 corresponde al de aquí abajo. Entonces, el PC100 el montaje va a depender de la información de la válvula para poder elegir el kit de montaje y qué versión vamos a elegir. Pero aparte, el comisionamiento va a ser mucho más sencillo. Es una inicialización con un solo botón porque él solo detecta con qué tipo de actuador está tratando.
Esto es porque está pensado para ser comisionado en volumen para gran cantidad de válvulas sencillas. El PC2, en cambio, si bien también vamos a editar la información de la válvula, también es importante ponerle qué tipo de actuador es. Entonces, él va a tener un comisionamiento un poquito más largo, en el sentido que nosotros vamos a tenerle que poner cuál es el radio de transmisión, que va a depender de qué tipo de actuador sea, y qué tipo de actuador es, para que él pueda hacer su comisionamiento, que es de 5 pasos. Entonces, si bien el comisionamiento es un poquito más largo, sí es importante porque eso define su mejor comportamiento y sus funciones de diagnóstico más avanzadas. También es que el PC2, al ser más flexible, vamos a tener muchas más opciones, tanto de carcasas, como de módulos, como de comunicación, o incluso la opción de poder elegirle un comportamiento ante fallas específico, y eso es lo que vamos a revisar después. Una novedad que tenemos en portafolio, que siempre es importante mencionar al cliente, es que el sensor, todos nuestros posicionadores en este momento vienen por estándar con una retroalimentación magnética. Eso quiere decir que entre el piñón y la placa electrónica no hay ningún tipo de fricción ni ningún tipo de interacción mecánica. Esto es un gran contraste con los posicionadores anteriores, que normalmente tienen una retroalimentación mecánica al hacer contacto físico con un potenciómetro. Así es como antes funcionaban estos equipos para poder hacer el feedback de posición. Ahora todos son magnéticos, y al tener cero interacción mecánica va a permitir que aumente el tiempo de vida útil, porque ya no va a tener ese desgaste por vibraciones. Una diferencia también de montaje interesante entre el PC100 y el PC2 es que si bien ambos se pueden hacer un montaje compacto, o sea, poniéndolo directamente en la válvula y el actuador, el PC2 para opciones especiales va a tener montajes remotos. Quiere decir que yo puedo separar la electrónica del posicionador con el bloque neumático para que trabajen por separado. O que incluso en zonas de difícil acceso poder poner algún sensor magnético para tener la retroalimentación por separado del posicionador. Entonces, para este tipo de aplicaciones donde no llega un operador, o es una zona de alto riesgo, o es una zona de muy altas temperaturas, es interesante considerar la opción de un montaje remoto. Y en carcasas también vamos a tener diferencias, ya que en el PC100 vamos a tener solamente dos tipos de carcasa, de policarbonato o de aluminio. El policarbonato es la que se usa en versión general, y el aluminio es la que se puede utilizar para ya aplicaciones que necesiten un poco más de robustez o mayor resistencia de temperaturas o mayor hermeticidad frente a polvos en el ambiente. Mientras que el PC2 va a tener policarbonato y aluminio, pero adicional tiene de acero inoxidable. Este es principalmente para aplicaciones costeras o de alta salinidad. Y adicional a eso va a tener carcasas explosion proof antideflagrantes. Recuerden que ese es el tipo de protección especial por encima, o bueno, no por encima, pero a diferencia de la protección antiexplosivo intrínseca. Si bien estos equipos también pueden contar con protección antiexplosiva intrínseca, solamente el PC2 va a poder elegir una carcasa antideflagrante, que suele ser una petición bastante habitual en el sector de oil and gas. Una diferencia también importante es el uso de módulos adicionales. En el PC2 podemos contar con, bueno, mejor dicho, contamos con dos slots para poder módulos que añadan funcionalidad al equipo. Estos módulos son retrocompatibles en el sentido que tú puedes intercambiar los módulos y ponerlo en PC2 que no tenga ningún tipo de módulo adicional. Siempre puedes poner alguna de estas tarjetas que están aquí. Entonces, en el slot 2 podemos poner una de estas tarjetas que están acá, cualquiera de estas cuatro. Pero ojo, solamente se va a poner en el slot 2 y solamente una a la vez. Estos son opciones de limit switches, o sea, indicadores de algún nivel puntual del posicionador. Entonces, por ejemplo, tenemos el módulo de entradas y salidas digitales, que es básicamente el que te puede avisar cuando se supera algún tipo de tope superior, algún tope inferior, o si hay algún tipo de señal de alarma. Así como poder enviar en entrada digital que vaya a algún tipo de posición específica o que se comporte de cierta manera. El módulo NCS interno, quiere decir Non-Contacting System. Esto se usaba antes cuando era la retroalimentación mecánica para poder utilizar la retroalimentación magnética. Pero ahorita está en desuso porque ya todos los equipos vienen con retroalimentación magnética por defecto. Y de ahí también tenemos limit switches inductivos o mecánicos, que ya depende de la aplicación, para poder tener algún tipo de
señal aislada del propio posicionador para marcar algún tipo de relé en base a la posición. Y en el slot 1 vamos a tener un módulo de salidas analógicas por si queremos tener alguna salida analógica adicional. Algo que no va en slot y se tiene que pedir, eso sí, ya montado directamente de fábrica, es un módulo de input analógico. Este módulo de input analógico se usa principalmente para algún tipo de señal adicional que queramos ponerle al equipo. Este se usa principalmente en conjunto con el sensor magnético externo para hacer este tipo de montajes remotos, porque este sensor magnético me da la retroalimentación y él entra como una señal analógica para el posicionador. Entonces lo vamos a reservar su uso para el uso de montajes remotos. Una de las cosas también que separa el PC2 del PC100 es en las versiones de fallo. Algo importante cuando estamos hablando de equipos que son para procesos críticos es el de cómo se va a comportar el equipo o el posicionador en el momento de que llegue a haber algún tipo de falla en el suministro eléctrico o en el suministro de presión. Como tenemos dos suministros, tenemos que saber cómo se va a comportar cuando cualquiera de estos dos falla. Entonces, ¿cuáles son las cosas que va a depender la versión de fallo que vamos a elegir? Va a depender si el actuador es de simple acción, quiere decir que va a tener un resorte, en este caso quiere decir que va a tener una posición estándar, va a ser normalmente abierto o normalmente cerrado, entonces va a depender de ese tipo de comportamiento. Va a depender de que si es de simple o de doble acción, va a poder comportarse de una manera diferente según la versión de fallo. Y de qué versión de bloque neumático, o sea, si va a tener un solo diafragma o dos diafragmas, cómo se va a comportar. Entonces esa versión de fallo, como me va a cambiar físicamente cómo se va a comportar el bloque neumático ante alguna falla en el suministro neumático, el suministro eléctrico, sí es importante poder elegirla a priori porque es algo que no se va a poder cambiar tampoco y que ya viene de la mano con el instrumento. Entonces esto sí es importante verlo con ejemplos porque esta es la tabla de cómo se comporta el equipo dependiendo si es de simple acción o de doble acción y qué va a hacer con cada uno de los canales neumáticos. Entonces la versión estándar o fail-safe quiere decir que cuando haya algún tipo de falla en el suministro eléctrico se va a despresurizar. Entonces es importante saber cuál de los dos canales neumáticos va a ser despresurizado. Por ejemplo, en de simple acción, si se despresuriza el diafragma, si el equipo es normalmente cerrado, se va a cerrar. Pero eso no quiere decir que siempre todos los medidores, todos los actuadores de simple acción se van a cerrar cuando se despresurice. Si el equipo fuera normalmente, si el actuador fuera normalmente abierto y se despresuriza, entonces se va a abrir. Quiere decir que dependiendo de la aplicación tú vas a querer un comportamiento diferente o una versión de fallo acorde a ese comportamiento. Y asimismo, cuando es doble acción, se va a presurizar uno de los canales y se va a despresurizar el 2. Quiere decir que dependiendo de cómo yo conecte cada uno de esos dos canales, como uno se presuriza y el otro se despresuriza, al momento de conectarlos yo neumáticamente voy a decidir cómo quiero que se comporte el actuador, si quiero que se abra o se cierra. Entonces también podemos ver que dependiendo si es una falla neumática se va a comportar diferente. En el de doble acción no se va a presurizar uno y despresurizar el otro, se va a quedar simplemente cerrado. Eso quiere decir que se va a quedar exactamente como está. Y este es el comportamiento estándar o failsafe, mientras que el comportamiento fail in place va a ser diferente en el sentido de que siempre, ante cualquier tipo de fallo, tanto eléctrico o neumático, todos los canales neumáticos se van a cerrar. Quiere decir que se va a quedar exactamente en la misma posición en la que se encontraba antes. Y por último, el fail to open solo está disponible para los actuadores de simple acción y estos van a tener este comportamiento. Pero ahora, ¿por qué va a ser importante ver este tipo de cosas? Para que se entienda bien, es que dependiendo de la aplicación, tú vas a querer que se abra o se cierra. Pero eso va a depender tanto de qué actuador tengas, como qué comportamiento tú quieres que suceda. Entonces, vamos a verlo con unos ejemplos. Primero, en este ejercicio, tenemos un actuador que es de simple acción, pero vemos que es normalmente abierto porque el resorte está abajo. Entonces, este equipo de aquí, ¿qué versión de fallo? Si es estándar o failsafe y hay alguna falla en el suministro eléctrico, sabemos que se va a despresurizar. Si esto se despresuriza,
quiere decir que se va a ir hacia arriba el piñón y va a abrir el caudal. Entonces, eso quiere decir que tiene un comportamiento normalmente abierto, pero eso en algunas industrias puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera normalmente abierto y hay algún tipo de fuga de crudo? O hay algún desbordamiento de crudo. Tú no quieres que si llega a haber algún falla en el suministro eléctrico, eso se abra. Tú al contrario, tal vez quieres que se cierre. Entonces, si bien el nombre indica lo diferente, aquí, bajo estas condiciones que te digo de oil and gas, tal vez te convendría que sea fail to open, porque en el fail to open se presuriza el diafragma. Y eso quiere decir que en fail to open esto me va a cerrar la llave. Entonces, dependiendo de qué comportamiento quieres que tenga, vas a elegir la versión de fallo. Vamos a hacer otro ejercicio. Si fuera fade in place y abre alguna falla en el suministro eléctrico, eso se va a quedar exactamente en la misma posición porque se queda cerrado. Entonces, ¿cuándo me convendría esto? Por ejemplo, si hay algún tipo de control, no sé, de distribución de agua. No puedes dejar sin agua a la gente solo porque se vaya la luz. Entonces, podrías pedir que sea fail in place o incluso que se llegue a abrir totalmente que sea fail safe para que se abra totalmente la válvula y no dejes a la gente sin agua. Pero esos son el tipo de cosas que tienes que conversar muy bien con el cliente y saber explicar. Y por último tenemos el diagnóstico avanzado. El PC2 va a tener opciones de diagnóstico especiales que lo distinguen. Entonces, si bien en el manual van a poder ver 600 páginas de todas las opciones de diagnóstico que tienen, sí hay algunas opciones interesantes que vale la pena que conversen con el cliente, porque si el proceso es crítico, tal vez lo ameritan. Por ejemplo, la prueba de carrera parcial con sensores de presión es básicamente darle al equipo para que haga un salto del 10%, por ejemplo, y analicen cuál es el tiempo de respuesta y si ese tiempo de respuesta se encuentra en un lazo adecuado. Porque esto es importante, porque con el tiempo las válvulas, dependiendo del fluido, puede llegar a acumularse sedimento o residuos que generen que la válvula ya no se cierre o totalmente o no se cierra con la misma velocidad. Entonces, a lo largo del tiempo es bueno que el propio posicionador sea capaz de detectar ese comportamiento y a indicarte que ya corresponde a algún mantenimiento. Eso mismo va de la mano con el monitoreo de comportamiento dinámico, que en base al histórico que tiene y a su comportamiento habitual y a los tiempos de respuesta habituales, pues puede avisarte de que ya hay desviaciones de ese comportamiento extendido. También tenemos detección extendida de fugas neumáticas, más que nada para poder monitorear si llega a haber algún tipo de falla neumática en el suministro de aire y poder de esa forma avisarte. Detección de stiction, que es básicamente detectar cuando en base a desgaste que hay por generación de sedimentos o porque hay un líquido que es muy viscoso, porque se está pelmazando, algo que retrase el movimiento, sea que el posicionador se queda como que trabado en una posición y le cuesta un poco la fricción inicial para poder moverse. Entonces también puede identificar esa fricción excesiva. Monitoreo de temperatura, más que nada para poder detectar la temperatura ambiente y cómo está afectando eso al medidor. O posición de extremos, de poder confirmar que una válvula sí es capaz de abrirse y cerrarse completamente. Estos son como que las funciones de diagnóstico más interesantes para poder mencionar siempre al cliente y que vayan de la mano con sus proyectos. Y estas diapositivas también incluyen más que nada resúmenes. El PC2, en resumen, es el ideal para aplicaciones que requieren esa flexibilidad, que requieren módulos adicionales, que requieren funciones de diagnóstico, para aplicaciones críticas o aplicaciones importantes o control fino. Y el PC100 en cambio es más sencillo, suele tener un costo entre 20 al 30% menor que el PC2, entonces es mucho más fácil de inicializar en bulto. Tiene comportamiento, puedes tú poner qué tipo de comportamiento específico quieres que tenga en base a una aplicación en concreto. Entonces, para aplicaciones de volumen es lo ideal. Y aquí tenemos una pequeña comparación técnica que nos va a ayudar a hacer el dimensionamiento en los ejemplos posteriores. Entonces, esta es la última parte de que si queremos facilidad de uso o aplicaciones en bulto, PC100. Y si queremos ser más flexibles, el PC2. Un último detalle también importante antes de cerrar este capítulo es que tenemos como una novedad, que estos posicionadores ahora pueden venir con una funcionalidad integrada de Bluetooth. Quiere decir que pueden pedirse para que tengan un módulo adicional, una antena Bluetooth, con la cual vamos a poder conectarnos con una aplicación que es el C-Trans Mobile IQ, una aplicación gratuita que se puede descargar desde la Play Store,
para poder conectarse con el equipo y hacer comisionamiento rápido o revisar alarmas de diagnóstico o cuál es su comportamiento o moverlo o operarlo directamente desde el celular. Entonces, para este tipo de aplicaciones donde tal vez el posicionador se encuentra en un lugar de difícil acceso, pero no lo hemos pedido en versión remota, tal vez sea suficiente con que tenga un módulo Bluetooth para que el operador pueda hacer el comisionamiento fácilmente de forma manual. Eso es todo por este capítulo.